Se espera que de un minuto a otro Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, anuncie una batería de medidas para tratar de generar consumo. Sabemos que tenemos el peor de los escenarios con inflación y con recesión. Anunciaría un plan de descuentos para la compra de algunos elementos. La ampliación también en lo que tiene que ver con la capacidad de compra por tarjeta. Bueno, estaba previsto ese anuncio a las 18 horas. Nosotros seguimos atentos por aquí. Pero vamos ahora con otra cuestión que tiene que ver con la economía. Porque la Fundación FADA ha presentado un informe que da cuenta de la participación del Estado en el precio de los productos. Bueno, una fuerte participación, una fuerte representación en momentos en los que el precio de los productos y la inflación, por supuesto, ocupan la agenda y la preocupación de las personas. Natalia Ariño es justamente economista de FADA, con ella vamos a interpretar estos números. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por venir, por estar aquí, para ayudarnos a desentrañar un poco estos números. La participación del Estado en lo que tiene que ver con los costos finales de cada uno de los productos, pero además también cómo se construyen los costos, ¿no? Así es. Este es un informe que nosotros elaboramos ya hace unos 6 años sobre cómo se compone el precio de 3 productos emblemáticos de la Argentina en el consumo, lo que es la carne de vacuna, leche y el pan. Y bueno, el resultado que obtuvimos es que 1/4 del precio de estos 3 productos son impuestos. ¿Sí? En el caso de la carne es el 27% del precio final que pagamos todos los consumidores. En el caso del pan el 23% y en la leche el 25%. Que dada la coyuntura, bueno, y siempre, no solamente en esta coyuntura inflacionaria en la que estamos, es una participación muy alta del Estado, porque si lo comparamos con la participación que tienen los otros eslabones que seguramente después vamos a estar viendo, a veces está más alto que alguna actividad productiva, como por ejemplo la participación del Estado en el pan es más alta que la producción de trigo, o sea, la actividad primaria, o incluso sumando la actividad del molino, entre los dos, participan menos que el impuesto en el precio final, por poner un ejemplo. ¿Y son las 3 instancias del Estado las que participan en este 25% o estamos hablando de algo en particular? No, a nivel nacional, provincial y municipal, todos los impuestos y que se pagan a lo largo de la cadena y que son impuestos directos. Ni hablar si sumáramos todos aquellos impuestos indirectos de las cadenas. Claro. Comparado con otros países, ¿qué podemos decir? Bueno, en otros países no se realiza esto al detalle, lo hacemos nosotros por los problemas que tenemos y también porque surgen discusiones hacia adentro de la cadena cuando suben tanto los precios, de quién tiene la culpa, el molino, el productor, no sé, la panadería o el criador. Entonces nosotros lo empezamos a hacer con ese objetivo, para tratar de ver cómo se compone y qué parte de la torta, podemos decir, tiene participación cada uno. Por eso te digo, no es directamente relacionable con otros países porque no hemos encontrado un mismo estudio de este calibre como lo hacemos nosotros, así tan al pormenor. Está bien, porque es un debate que divide aguas. Sí. En otros países por ahí decimos hay menos impuestos, pero después vemos que en algunos no. Pero ¿cuántas veces se ha planteado como salida a los problemas de la pobreza o de la malnutrición sacarle el IVA, por ejemplo, a los productos de la canasta básica? Digo, esta es una cuestión que está como muy instalada, pero te quiero preguntar, Natalia, si en la ciencia económica hay como un porcentaje ideal o saludable de la participación que tiene que tener el Estado en los productos. No, o sea, depende también. Uno dice, bueno, es alta la participación, pero en términos de qué, y bueno, uno empieza a analizar, se pagan un montón de impuestos y qué nos da el Estado a través de esos impuestos, porque si... Es la clave del debate, digamos. Claro, porque en el mundo tampoco son tan bajos los impuestos, pero sí hay como una retribución en términos de bienes y servicios públicos, digamos. Claro. Se tiene acceso a educación, se tiene acceso a la salud o incluso a infraestructura, porque también hay salud y educación en otros países que es privada, pero bueno, tiene otros beneficios, mayor seguridad, etc. Entonces nosotros acá es como que, además de la inflación, de los costos de por sí ya para producir vienen aumentando todo el tiempo y encima la participación del Estado es tan alta, bueno, es lo que genera estos debates. De si se eliminaran los impuestos, ¿realmente el precio bajaría? Y bueno, no es la única medida, por supuesto que ayudaría a reacomodar un poco la estructura tributaria que tenemos en nuestro país, las alícuotas, bueno, ver un poco eso más en detalle, pero que no va a eliminar la inflación o el aumento de los precios.
porque en definitiva el problema es mucho más profundo que solamente eliminar un impuesto, sino que tiene que ver con bueno, que los precios, como todos vemos, vienen aumentando, pero que en definitiva no termina siendo un problema de precios, sino de pesos, que cada vez nuestros pesos valen menos, cobramos en pesos y compramos los productos en pesos, y que va perdiendo valor a través del tiempo, que cada vez necesitamos más plata, más pesos para comprar lo mismo que hace un mes atrás o años atrás incluso. Claro. Entonces, el debate va mucho más allá de si sacamos o no el impuesto, que es un debate que se tiene que hacer, pero que tiene que ir acompañado con medidas para poder ir disminuyendo también la inflación. Sí, es como que hay una mirada ideológica. Si vos considerás que el Estado te tiene que dar la salud, la educación pública y demás, tienen que cobrar impuestos, claramente. Pero trascendiendo eso, digo, lo que nos ponemos todos de acuerdo rápido es que el Estado no es eficiente. Y ahí tiene que ir el camino. Exactamente. No es eficiente y además está asfixiando ya sobre todo a la actividad productiva, al comercio. Cuando uno desglosa, por ejemplo, Y castigando al consumidor también. Y castigando al consumidor porque está dentro del precio que pagamos todos los consumidores, y el IVA, que recién me hacías referencia, Sí. termina siendo un impuesto que se traslada al consumidor final. Y es un impuesto que lo pagamos todos por igual, independientemente de los ingresos que tengamos. Claro. Si sos parte de una familia que por ahí no tiene ingresos altos, son ingresos bajos, bueno, cuando compras el pan estás pagando el 10,5% de IVA, igual que lo paga otra familia que quizás está en otra situación económica o mejor, por ejemplo, con mayores ingresos. En el caso de la carne tiene el 10,5%, en el caso de la leche el 21%. Claro. Bien. Y todo esto es peor todavía cuando sale tan caro la logística, cuando no tenés buenos caminos, cuando se complica todo eso, digamos, no termina de cerrar ya por ningún lado. Claro, termina como reavivando todo este debate de decir, bueno, tenemos una carga impositiva alta, todas las actividades lo están pagando, están sufriendo, no tenemos caminos rurales por el cual se pueda transitar de la mejor manera, y todo lo que vinimos mencionando recién, terminás diciendo, bueno, ¿hasta qué punto va a haber esta participación del Estado o cómo va a seguir? Si va a haber alguna medida en torno a eso, si no. Bueno, y me detengo un ratito en lo del pan, bueno, también puede Sí. ser la leche, digamos. Hay tanta expectativa y preocupación respecto de lo que va a pasar con la cosecha de trigo. ¿Qué piensan que puede pasar? ¿Tiene alguna estimación respecto de qué va a pasar con el precio del pan en los próximos meses? Bueno, a ver, mejor miremos para atrás cuál fue la evolución para pensar qué va a venir en los próximos meses. En primer lugar, ya que tenemos ahí en pantalla la gráfica, Sí. vemos que el precio final que pagamos por el pan, el trigo representa el 13%, a eso se le suma el molino con un 4%, panadería el 60% y los impuestos el 23%. Ahí hace referencia a la participación que tiene cada actor de la cadena, teniendo en cuenta los costos de producción que tiene cada uno, más la ganancia. Y los impuestos que paga cada uno de esos eslabones están dentro de impuestos total de la cadena. El precio del pan, si lo comparamos entre agosto y marzo, que es el periodo que tengo, por ejemplo, en mente, aumentó un 44%, mientras que el trigo en ese periodo aumentó un 43%, la bolsa de harina un 19%, la inflación para ese periodo, tiempo que yo le estoy mencionando, aumentó el 51%. ¿Qué quiero decir con esto? Que los precios de salida de cada uno de esos eslabones y del pan estuvo por debajo de la inflación. Claro. También en el caso del pan hay un tema que está el subsidio, el fideicomiso de trigo, que estuvo subsidiando en parte, una parte del mercado de la bolsa de harina. Nosotros estuvimos, hablando con varias entidades para ver qué cobertura de ese subsidio había en la harina. 3 ceros, que es con la que se elabora el pan y algunos otros productos, y más o menos el 25% de la harina estaba llegando con subsidio y el 75% no. En una parte puede que el aumento del precio del pan haya estado por debajo de la inflación porque estuvo llegando algo de esa harina subsidiada, pero también en parte porque, vemos que el precio del trigo aumentó más o menos al nivel del pan. Y si vos me decís a futuro, ¿qué va a pasar con el precio del pan? Y lo más probable es que aumente, como todos los productos, hay que ver en qué proporción. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Todos los bienes y servicios van a seguir aumentando porque la inflación proyectada para este año está ahora en un piso de 130, 140, y cada mes que va saliendo el dato de inflación se va actualizando ese piso. Así que esa es la proyección
para toda la economía. Natalia, ¿esa participación del Estado en el cobro de impuestos es una constante? ¿Ustedes que vienen haciendo el relevamiento ya desde hace un tiempo o se mantiene permanente? El 25%. Sí, en términos de participación, sí. De hecho, incluso cuando analizamos los distintos actores que participan, su participación, como vimos recién, no es que hay grandes cambios de una actualización a otra. Esto quiere decir también que no es que está habiendo un problema puntual en alguna de las cadenas que hace que el precio final salte, por ejemplo, sino que se viene manteniendo. Y en el caso de los impuestos también. Hubo una variación en una época, no recuerdo bien qué año, pero fue cuando estuvo Macri, que en un momento sacaron por unos meses el IVA, por ejemplo, de la leche, del pan también, y ahí, bueno, la participación, lógicamente, del Estado fue menor, pero una vez que se volvió a la situación normal, siguió de estos porcentajes, en torno al 25%, llegó hasta el 28% en el caso de la carne en algún momento. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Gracias por muchas gracias a visitarnos. ustedes. Muchas gracias.